en fisiología, ¿sí? Y así como ustedes pueden inspirarse y tener el texto. Son mis clases teóricas que las he plasmado en un material didáctico y virtualmente tiene todo lo que se está hablando en la carta. Es simplemente un aporte de hace unos 15 años atrás del alumno que ha sido ayudante y ha sido la mejor nota no solamente de la facultad, sino de esa promoción de la universidad. Es el desafío que tienen que seguir ustedes, no el desafío de la mediocridad, no el desafío del no me importismo. Por consiguiente, me alegra que estemos en este momento acá, porque tenemos que hablar de algo importante. El aparato respiratorio, ¿sí? Voy a entrar en contexto antes de ir a lo que a mí me habían destinado, la espirometría. El aparato respiratorio, puedo sacar una fotografía también, que me van a pasar, voy a pasar ¿tú eres bien? Hermano, ya que gusto, ya. Entonces el aparato respiratorio es producto de la evolución, ¿sí? Del ser humano, desde homínido hasta Homo sapiens. Rápidamente así se ve. Esos niveles de adaptación han tenido como consecuencia, ¿sí?, factores favorables y factores desfavorables desde el punto de vista de la fisiología respiratoria, y otros que conllevan también algún interés para nosotros. Por ejemplo, hemos dejado de ser cuadrúpedos, hemos adquirido la bipedestación, hemos empezado a trabajar con las manos, no como medio de locomoción, sino como un instrumento más, ¿sí?, que a la postre, junto con las modificaciones de la inserción de la faringe, porque en los homínidos la faringe tiene una amplia inserción ósea. Ese proceso de evolución hizo que nosotros dejemos de tener esa amplia inserción ósea y podamos, ¿sí?, liberar la faringe de esa inserción. ¿Para qué? Para conseguir dos cosas. A nivel de las manos, ¿sí?, la defensa, la visualización, el arte, ¿sí?, y a nivel de la faringe hemos logrado la vocalización de la palabra. Esas podrían ser las actitudes, ¿sí?, de la evolución positiva del sistema respiratorio. Las actitudes negativas, no se olviden que desde el punto de vista físico, si hablamos de los gases, si hablamos del fluido, en un individuo que está en cuatriposición, estos fenómenos se adaptan y se acoplan a ese estado. Nosotros no tenemos conflictos desde el punto de vista fisiológico con la postura de 4 pies. Pero nosotros al adquirir, gracias a ese proceso de adaptación, natural y evolutivo que ha habido, hemos adquirido dos actitudes que son desventajosas, ¿sí?, para los bípedos. Primero, las acciones físicas frente a los gases y a los fluidos son importantes. No se olviden que, seguro han pasado aquello, que los campos pulmonares se dividen en 3 zonas. Primera, la más apical; segunda, la intermedia; y la más basal es la tercera. En la primera hay más actividad gaseosa, en la tercera hay más predominio de la actividad sanguínea. Simplemente esa parte intermedia, la parte 2, en la que racional y funcionalmente se ejercita el intercambio gaseoso como debería ejercitarse en todas las zonas. De ahí, por ejemplo, que cuando estamos frente a un proceso infeccioso muy nocivo, muy importante en nuestra zona, ahí tenemos que recordar estas 3 zonas. La primera y la tercera son muy vulnerables para la tuberculosis. Esto les va a servir para la semiología. Cuando vayan a buscar cavernas, vayan a buscar lesiones respiratorias por el bacilo de Koch, van a tener que encontrar en esas zonas y no en la zona central. Entonces vean, ese producto de la evolución del aparato respiratorio ha sido fundamental y trascendental para llegar a lo que nosotros conocemos ahora como el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de
la educación, el desarrollo del conocimiento, gracias a esa liberación, gracias a la capacidad de haber desprendido, ¿sí?, la inserción ósea de la faringe, nosotros tenemos la gratitud de tener este lenguaje, el lenguaje abierto, el lenguaje hablado. También tenemos que recordar que la espirometría es un método accesorio para poder determinar la funcionalidad de las vías aéreas. Método accesorio para poder determinar la funcionalidad de las vías aéreas, ¿sí? Hay otros métodos que van a tener esas mismas cualidades, pero no funcionales, sino estructurales. Por ejemplo, la tomografía, los rayos X, etcétera, etcétera. Uno de los pocos métodos que hasta ahora cobra vigencia es la espirometría, que tiene la capacidad de hacer una valoración funcional del sistema respiratorio, del aparato respiratorio, ¿sí? Deberíamos dedicarnos intensamente a eso, pero quiero entrar en contexto con ustedes, ¿sí? Quiero darles relevancia a este fenómeno de la espirometría. Y para hablar de la espirometría, vamos a recordar lo que ya han hecho con el doctor Durán. Encontramos varios mecanismos que van a estar involucrados en el fenómeno de la respiración. Primero, la ventilación, que no es nada más que la asunción a través del aparato respiratorio de cantidades importantes de oxígeno, ¿sí?, o de aire atmosférico hacia el ambiente alveolar, la ventilación. Después tenemos la difusión y el intercambio gaseoso. Una vez que esos contingentes de aire han ingresado a los alvéolos, tenemos que remitirnos a la membrana alveolo-capilar. Allí se ejercita por diferencias mínimas de presión, recordarán ustedes sus clases previas, 1 centímetro de agua a favor de la inspiración, 1 centímetro de agua a favor de la expiración, ese intercambio gaseoso que generalmente se lo ejercita entre la membrana alveolo-capilar y el fluido sanguíneo, ¿sí? Luego tenemos el transporte del CO2, que seguro ya van a ingresar después de esto al transporte, y si no lo han hecho, seguro ya han adelantado. Estamos hablando de los mecanismos a través de los cuales estos gases importantes tienen la particularidad de viajar desde los alvéolos hasta las células, ¿sí?, para ejercitar allí la inclusión del oxígeno y la exclusión del CO2, gracias a pequeños factores físicos, ¿sí? Una gran cantidad de oxígeno se transporta por vía hemoglobina, incluida dentro de los glóbulos rojos. Ahí recordaremos la famosa anhidrasa carbónica. Una pequeña cantidad de oxígeno se traslada diluida, contrariamente a lo que sucede con el CO2. Una cantidad de CO2 bastante importante se transporta de manera diluida y muy poca cantidad de CO2 incluida a la hemoglobina. Por consiguiente, tenemos que, una vez dicho esto, aclarar dos cosas. Una cosa es el sistema respiratorio y otra cosa es el aparato respiratorio. El sistema respiratorio, ya han repasado esto, está constituido por vías superiores, vías inferiores, alvéolos. Y algunos autores incluyen la circulación capilar a nivel de los alvéolos para ejercitar la circulación, el intercambio gaseoso. En cambio, el sistema respiratorio incluye aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato o sistema hematopoyético, el sistema nervioso, inclusive el sistema muscular esquelético. Es mucho más complejo. A través de la espirometría nosotros tenemos la capacidad de valorar todo aquello, ¿sí? La asunción de cantidades y volúmenes importantes de aire nos van a proporcionar una información suficiente desde el punto de vista fisiológico en este caso y desde el punto de vista patológico, que no es motivo de nuestra charla, cómo están incorporados estos elementos en una conjunción funcional armónica. Eso significa hacer una espirometría y buscar las cualidades fisiológicas del sistema respiratorio. Algo que también han debido ustedes repasar, estoy seguro de ello, que nosotros enfocamos dos sistemas o dos mecanismos respiratorios, o dos tipos de respiración. Desde el punto de vista bioquímico molecular, ponderamos la respiración
celular y desde el punto de vista funcional, la respiración pulmonar. Obviamente ambas se conjuncionan. En su conjunto, ¿qué van a ejercitar ambas? ¿Sí? La realización de las reacciones químicas en el interior de las células, vale decir, los fenómenos metabólicos. ¿Para qué? Para que esa energía que viene del astro rey, a través de la conjunción de moléculas externas al organismo, moléculas biológicas, dentro de sí llevan ese potencial químico de reserva, ingresen al tubo digestivo, se degraden en moléculas más sencillas, se transporten por el torrente sanguíneo y lleguen al interior de las células. ¿Para qué? Para oxidarse, para desprender, si vale el término, moléculas de hidrógeno de esas partículas, llamadas nutrientes, hidratos de carbono, las más comunes, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos, en una serie de reacciones químicas puedan asumir la extracción de esa energía química ligada a las estructuras de los nutrientes. A todo este fenómeno se llama metabolismo, ¿sí? Por consiguiente, desde el punto de vista bioquímico, el metabolismo va a estar constituido por reacciones, ¿sí?, redox, si vale el término, elementos que se oxidan, como los elementos nutrientes, y elementos que se reducen, como por ejemplo el agua. Tenemos cantidades importantes de moléculas de agua que se van a producir en el organismo. A eso se llama agua molecular. Recordaremos desde el punto de vista de la respiración celular, fenómenos fundamentales que ya los han repasado. Respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La respiración aeróbica, ¿qué contempla? Funcionalidad de las mitocondrias, funcionalidad del ADN, incluido circular en las mitocondrias, las membranas mitocondriales y algunos elementos que en estos momentos ya los estamos estudiando en bioquímica, como metales de transición, ¿sí?, o metales polivalentes, que van a tener la capacidad de reaccionar, de reservar para sí y neutralizar esa cantidad de hidrogeniones que van a ser liberados en los procesos metabólicos en el fenómeno de la síntesis de moléculas de ATP. Entonces, recordamos, ciclo de Krebs, ciclo de las pentosas, fosforilación oxidativa, la adaptación de la cadena respiratoria a estos fenómenos van a producir la liberación en condiciones aeróbicas de la formación de 36 y en condiciones de alta oxigenación hasta 38 ATPs. En cambio, en la oxidación anaeróbica, que también acontece en el organismo, y el ejemplo más clásico es la oxidación de los glóbulos rojos, recordando que estos son anucleados y que tienen algunos residuos de algunos aparatos, de algunos organelos en su organismo, conservan este fenómeno de la respiración anaeróbica o ciclo de Embden-Meyerhof, ¿sí? Entonces, en esta respiración también se ejercitan algunos procesos reactivos que van a dar como origen la formación de simplemente 2 ATPs, en el caso de los glóbulos rojos, suficientes para ejercitar sus fenómenos vitales, ¿sí?, la adaptabilidad de sus membranas al traspaso a través de los capilares, la asunción de moléculas tanto de oxígeno de anhídrido carbónico en la molécula y algunas otras funciones vitales más inherentes a la existencia de los glóbulos rojos. De ahí viene el fenómeno de la vitalidad de los mismos, que simplemente llega hasta 120 días de vitalidad de los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar también, para entrar en contexto, componentes del aire alveolar, componentes del aire atmosférico, porque los valores que vamos a recibir nosotros de la espirometría, que mañana la vamos a hacer Dios mediante, ¿sí?, vamos a hacerla, entonces vamos a tener que siempre conllevar este conocimiento. Este aire atmosférico, este aire que en estos momentos nos rodea, en este pasillo que va a ser nuestro todo,
va a estar constituido por nitrógeno. El 78% del contenido de este ambiente gaseoso es nitrógeno. El 21% como segundo elemento constituyente y abundante de este ambiente es el oxígeno. El tercer constituyente es el CO2, con una composición con una presencia de 0.03%. Y el resto va a estar constituido por ozono, argón, xenón, metano, y a veces algunos libros dicen hasta criptón, gases que se van a encontrar disueltos, pero que no tienen una relevancia muy importante en nuestro medio. Este aire atmosférico tiene una gran particularidad. No se olviden que las partículas están al estado gaseoso. Las partículas al estado gaseoso tienen una gran motilidad. Son las partículas que van a estar más separadas entre sí, y al separarse tienen la capacidad de ejercitar colisiones entre sí, ¿sí? Las reacciones químicas son mucho más favorables entre sí, y estas colisiones van a ejercitar presiones contra el continente, presiones contra el techo, contra las paredes, contra el suelo, ¿sí? Esa presión de los gases en expansión de este aire atmosférico al cual nos estamos recibiendo, van a recibir el nombre de presión atmosférica. Y cuando nosotros mensuramos esa presión atmosférica, la podemos comentar como presión barométrica, que generalmente, desde el punto de vista de la alocución del Sistema Internacional de Medidas, la parangonamos con los milímetros de mercurio. Por consiguiente, esa presión ya valorada a nivel de costa alcanza a 760 milímetros de mercurio. En la altura, a 3.600 metros donde habitamos nosotros, esa presión alcanza a nivel de 495 milímetros de mercurio. Hay una diferencia sustancial, si se dan cuenta. La diferencia está entre la presión, pero no en la concentración. Equívoco concepto que manejan, por ejemplo, periodistas deportivos, jugadores, y obvio, es pertinente aquello, ¿por qué? Porque no tienen los conocimientos que tenemos. Las concentraciones de oxígeno a nivel de la costa, 21%, a nivel de 3.600, 21%, a nivel del Illimani, 6.640, o a nivel del Himalaya, ¿sí? O el Everest a 8.890, sigue siendo el 21%. ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es la presión atmosférica. La presión atmosférica está en relación ¿a qué? A el calor que exista e influye en esas moléculas. Entenderán que los países que son costeros son países que gozan de gran temperatura, de una temperatura muy exquisita, muy agradable, temperatura de nivel del mar. Y los países que están más alejados del centro de la Tierra gozan de una temperatura menos agradable, una temperatura frígida. Entonces está en relación esa motilidad de las moléculas de los gases atmosféricos en relación al centro de la Tierra. ¿Qué tenemos en el centro de la Tierra? Una masa incandescente. Cuanto más cerca estamos a la Tierra, entonces nosotros tenemos la asunción de mayor cantidad de temperatura y por consiguiente eso influye en la mayor motilidad de las partículas, ejercitando mayor presión a nivel del mar. Esas mismas partículas a niveles altos no tienen esa vinculación tan directa con la temperatura del centro de la Tierra, por consiguiente es mucho más quiescente, mucho más adormilada, si vale el término, esa motilidad de los gases. Por consiguiente, a ese nivel se pueden percibir, como en nuestro medio, a gran altitud, 495 milímetros sobre el nivel del mar. En las clases teóricas, bueno, los míos vamos a trabajar bastante cuando hagamos cálculos de la presión parcial del oxígeno, que es lo que sí varía. Lo que varía es la presión parcial del oxígeno, no varía la presión atmosférica, influyendo en los fenómenos fisiológicos, ¿de acuerdo? Otro concepto que tenemos que manejar también es el siguiente, el surfactante, ¿sí? Ya han comentado acerca de ello. El surfactante es un fosfolípido, es un lípido compuesto, fosfato, fosfatidil, tiene colina, ¿sí?
tiene apoproteínas, ¿sí? Tiene un ion bastante importante que es el calcio y que tiene la particularidad de disminuir la tensión superficial que está presente en el interior de los alvéolos y que tienden a colapsarlos. No se olviden que a nivel de los alvéolos tenemos medios intercomunicantes, los poros de Koch y los canalículos de Lambert, que van a tener la capacidad de comunicar los alvéolos entre sí y los alvéolos con el sistema de las terminaciones respiratorias, de los conductos respiratorios, de las vías respiratorias. Todos esos fenómenos favorecen a la tensión superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que van a estar lubricando de manera radial, de manera circular a los alvéolos, tienden a ejercitar una atracción mutua, ¿sí? Y tienden a estirar o a colapsar las paredes de los alvéolos, fenómeno antifisiológico. Por consiguiente, el organismo en esa evolución tan natural y tan importante que ha tenido, los alveocitos tipo 2, llamados también neumocitos tipo 2, tienen o tuvieron la particularidad de sintetizar este fosfatidil, dipalmitoil, lecitina, más apoproteínas y moléculas de calcio, que disminuyen esa fuerza de atracción y pueden mantener, ¿sí?, completamente distendidos los alvéolos para ejercitar los fenómenos ventilatorios. ¿De acuerdo? Otro concepto que debemos recordar en relación a la espirometría. La 806 está abierta por si acaso. Sí, pero nos han abierto muy tarde. De todas maneras, le agradezco en el alma. Yo estoy saliendo de aula, ya, está abierta. Ya, manita, gracias. Listo. Entonces, yéndonos al tema que deberíamos nosotros conversar simplemente en la parte práctica, tenemos que recordar que la espirometría es un método de valoración funcional del sistema respiratorio. Un método accesorio de la valoración funcional del sistema respiratorio, vale decir, de los volúmenes que ingresan y egresan de los pulmones, ¿sí? Se los va a graficar, mañana vamos a graficar, si abren ustedes sus textos, en unas curvas, tanto positivas, ¿sí?, unas con mayor intensidad y otras con menor intensidad, van a graficar el trabajo conjunto que ejercitan. La mecánica respiratoria, vale decir, músculos inspiradores, músculos expiradores, diafragma, músculos rectos, músculos oblicuos del abdomen, transversos del abdomen, en fenómenos fisiológicos naturales y fenómenos fisiológicos de alta, ¿sí?, exigencia, vale decir, en respiración normal y en respiración intensa, ¿sí?, exigida. Tenemos 4 volúmenes y tenemos 4 capacidades. Y aquí tenemos que ser bastante claros. Enseguida yo les voy a mencionar valores de costa frente a los valores de altura. Aquí hay que recordar algo fundamental. Los alumnos de mi grupo sí saben, por consenso, por uso, asumimos nosotros de manera práctica algunos valores que lamentablemente no están, valores que no están graficados oficialmente como niveles de altura. Los datos que yo les voy a dictar, que son un parangón entre los datos de altura, nuestro nivel, y los datos de costa, están en relación con una institución que tiene la capacidad de ejercitar cantidades importantes de exámenes, ¿sí?, exámenes espirométricos. Me estoy refiriendo al INSU, Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Por lo menos en la mañana 10 espirometrías, en la tarde otras 5. Tenemos 15 espirometrías por lo menos por día. Y ellos han sacado un patrón que nosotros lo asumimos, ¿sí?, para niveles de altura. Esos datos se los voy a pasar. Esos datos son válidos para los 3600. No son oficiales. Si ustedes se interpolan a los valores que han conseguido, ¿sí?, a los valores que han conseguido, ¿sí?,
los del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, no estamos muy alejados de aquellos. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura son datos algo teóricos. En cambio, los datos del Instituto Nacional de Salud Ocupacional son datos, ¿sí? Son datos verídicos, son datos prácticos, son datos en individuos jóvenes como ustedes, que son el elemento de referencia para poder brindar los mismos. Mañana se los voy a graficar cuando estemos haciendo, y dice así. El volumen cociente, ¿qué es el volumen cociente? Es la cantidad de aire que ingresa y egresa de las vías aéreas en una respiración normal. Los valores: en la costa 450 ml y a 3.600, 500 ml. Ya vean, hay una sustancial diferencia. Luego hablamos del volumen de reserva inspiratorio. Es la capacidad que nosotros podemos ejercitar después de una respiración, después de una expiración normal, pedirle al paciente que con intensidad ingrese una cantidad importante de aire en los pulmones. A eso se llama capacidad de volumen de reserva inspiratorio. Y el volumen de reserva inspiratorio en la costa, hasta 3.000 cc. En la altura, hasta 4.000 cc. ¿Sí? Mañana vamos a poder comprobar, y seguro cuando hagan ustedes estos trabajos en sus propios laboratorios van a encontrar individuos que alcanzan y algunos rebasan estos datos. Luego hablamos del volumen de reserva expiratorio. Es la cantidad de aire que de manera forzada eliminamos de ambos pulmones, ¿sí? De manera forzada. Y este aire alcanza a 1.100 en la costa. En la altura, desde 1.200 hasta 1.500. Vean esas diferencias sustanciales. ¿Qué quiere decir? Que los hombres de altura, por tener una diferencia, una presión parcial disminuida de oxígeno, tenemos que ejercitar mayores movimientos de expansión de las paredes pulmonares y de las paredes del tórax. Entonces nosotros tenemos que asumir mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Mayor cantidad de aire. Pese a que hemos hecho el esfuerzo de eliminar la mayor cantidad de aire de los pulmones, ¿sí? Es decir, se queda una cantidad importante en los pulmones. A esa cantidad importante que no se la puede eliminar, es una cantidad funcional que va a parangonar la actividad del sistema respiratorio, que es una actividad intermitente, con la actividad del sistema circulatorio, que es una actividad continua. Alguien tiene que separar, alguien tiene que armonizar, ¿sí?, ese fenómeno de la discontinuidad y la continuidad. La naturaleza entonces ha hecho que se quede una cantidad importante de aire en los pulmones. Esa cantidad de aire se llama volumen residual. En la costa, ¿sí?, 1.200, en la altura 1.500. Como ustedes verán, los valores que se necesitan en la altura son mucho más importantes que aquellos valores que se necesitan a nivel de la costa. ¿Esto en función de qué? En función de que el consumo de oxígeno es bastante importante en la altura. Nosotros consumimos aproximadamente en la altura 250 ml de oxígeno por minuto. Y en condiciones, estoy repitiendo seguro lo que ya les han comentado en las clases teóricas, y en condiciones de esfuerzo físico intenso, hasta 4.000 ml por minuto. Esa es la cantidad de oxígeno que necesitamos, y para extraer esa cantidad de oxígeno, cuando la presión parcial de oxígeno es bastante baja en relación a la costa en nuestro medio, tenemos que ingresar mayor cantidad de aire atmosférico a nuestros pulmones. Por consiguiente, los mismos tienen una amplitud en su capacidad en relación con los hombres de la costa. Para equilibrar esta explicación podemos decir que así como se producen 250 ml de oxígeno por minuto, se producen 206 ml de CO2 por minuto, producto del metabolismo, que también tienen que ser eliminados del organismo. Esto significa
una vez más ratificando lo que habíamos dicho a un inicio, a la famosa respiración interna y la respiración externa. La respiración interna en relación con el metabolismo en todas las células del organismo, respiración externa en relación a el aparato respiratorio, que tiene la particularidad de proveer cantidades importantes de aire y una presión parcial de oxígeno adecuada para los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Necesito necesariamente una pizarra, necesito un instrumento didáctico. Mañana seguro nos van a proporcionar, porque vamos a hablar de las capacidades pulmonares, que son también 4, que no nos dan nada más que una suma y interacción matemática de los anteriores. Mañana vamos a hacer la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Aquí podemos hacer un último hincapié. La capacidad pulmonar total, para ratificar lo que yo estoy comentando, en la costa alcanza a 5.600. ¿Qué quiere decir? En una inspiración intensa, esa capacidad de contención de los campos pulmonares llega a 5.600 ml. En la altura, con todos los valores que les hemos dictado, extraídos del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, inclusive alcanzamos de 7.300 a 7.600 ml contenidos en los campos pulmonares. Vean la gran diferencia, vean esa diferencia, que a la postre ratifica todo lo que hemos comentado. ¿Qué la tienen, por favor? Bueno, la vamos a dejar aquí. Hubiéramos hecho 2 o 3 ejercicios complementarios, porque esto se tiene que hacer en función de ejercicios. Pues mañana ya nos vamos a dedicar directamente a la espirometría. Por suerte yo lo tengo el equipo. Yo ya lo tengo el equipo en casa, ya va a ser mucho más sencillo y no complicado esperar a los funcionarios. Entonces, les invito que mañana estemos a primera hora, vamos a ejercitar las espirometrías y seguro con más detalles les van a ejercitar en sus propias aulas, ¿sí? Gracias por la tolerancia, pero nosotros no podemos permitir perder 1 hora de enseñanza. Si es que lo que he hecho ha servido, gracias, y si no, has de pasar para mejorar sus conocimientos.